Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Cuadros Alzate, soy del CEDAD Medellín y como trabajo final para el curso de evaluación final de modelación ambiental, grupo 39, voy a trabajar en el caso de estudio de una ciudad de Nigeria llamada Ilorin, en el tema de modelado de valores, de corte del sendero indígena y de proximidad para la gestión municipal de residuos sólidos. Entonces, bueno, para ponernos en contexto, la generación de residuos en el mundo se convierte pues en una gran problemática de gran importancia. La modelación ambiental se convierte en una herramienta fundamental y una estrategia de solución para poder, desde plataformas y sistemas de georreferenciación, poder involucrar a todas las entidades de aseo, a las administraciones locales, departamentales y de gobierno para un correcto cumplimiento de la recolección, del transporte de los mismos, un cumplimiento de ley de acuerdo pues al país. Para este caso estamos hablando de Ilorin, una ciudad de Nigeria como tal, donde los residuos impactan notablemente a esta población. Bueno, el artículo nos trata de un estudio de caso que hicieron en esta ciudad. Esta ciudad tiene 880.000 habitantes y realizó un modelado de valores pues en sus senderos indígenas, es decir, sobre las principales calles que se encuentran sobre esta ciudad. Entonces trazaron unos polígonos para mirar cuáles podrían ser las rutas más cercanas para trazar en la recolección de residuos sólidos dentro de esta ciudad. Es indispensable pues que exista una articulación de los diferentes sectores para el logro de estos objetivos, donde ya les decía anteriormente, empresas de aseo, donde se ubiquen pues o se van a ubicar estaciones de transferencia o puntos de centros de acopio para la recolección de los mismos, recipientes para cada uno de ellos, y una identificación de unos mínimos y unos máximos, o sea, una generación, unas cantidades mínimas y máximas de generación, y cuáles serían los posibles tiempos en que esa ruta o ese carro recolector haría la recolección por cada uno de esos espacios donde se encuentran localizados pues estos centros de acopio, estas zonas de transferencia donde están los residuos. La idea es de que obviamente estos caminos estén en un buen estado para un buen trayecto de los mismos vehículos, que la malla vial esté cumpliendo pues como con las especificaciones mínimas también de seguridad para el transporte de los mismos. Bueno, el planteamiento pues del problema, ¿sobre qué se trata? Bueno, el artículo trata sobre los residuos de centros urbanos y a través de ellos, como sistemas de información geográfica y plataformas, se realizan polígonos con el fin de realizar ruteos previamente establecidos y programados en horarios determinados. Cuando tomó lugar, el problema siempre se ve latente dentro de la ciudad, pues no obviamente en esta ciudad, sino también en muchas ciudades en muchos países. Entonces, por el continuo crecimiento de la población, por la migración de muchos hacia la ciudad, de sus habitantes, de no contar con senderos en los cuales o vías en los cuales no existe una ruta de frecuencia por parte de las empresas de aseo o a quien corresponde en la ciudad, se toma pues la realización de este estudio. ¿Qué pasó? La falta de áreas para disponer los residuos, el acceso a las mismas, la falta de cultura y responsabilidad por parte de autoridades en identificar cuál es la generación y el tipo de residuos. O sea, no se conocía anteriormente, antes del caso de estudio, antes de la modelación, cuál era la generación, la generación, luego la redundancia de los residuos dentro de esta ciudad. Entonces eso es lo que se pretende pues con este sistema de georreferenciación. ¿Dónde tiene lugar? En la ciudad de Ilorin, que se encuentra localizada en Nigeria y que tiene una población de 880.000 habitantes en total. ¿Por qué sucedió? Varias razones, ya el crecimiento pues poblacional, el consumismo por parte de la ciudadanía, que a su vez impacta enormemente en la dispersión de estos residuos en espacios limitados y no bien proyectados. Esta es otra de las razones también por las cuales se planteó o se ejecutó como tal este proyecto dentro de esta ciudad. Obviamente somos altos consumidores y ninguna ciudad se escapa a este tema como tal. Bueno,
descripción del problema, hipótesis. Entonces tenemos pues como un crecimiento poblacional, tenemos un alto consumo de esas personas en esa población, en esa ciudad, la migración a la ciudad por parte de la misma población que se encuentra en zonas rurales. Hay un ítem muy especial que al artículo es que es baja partida presupuestal al manejo de residuos, es decir, solamente entre el 20 y el 50% de los impuestos son, digamos, usados o compensados para este tipo de proyectos. Siguen siendo mínimos porque deberían haber mucho más partida presupuestal para este tipo o para esta problemática como tal. Entonces, al no existir una buena partida presupuestal, digamos que los programas que ellos puedan tener o hayan llegado a tener hasta ese entonces no alcanzaban, no se lograban, precisamente porque eran más bien mínimos los recursos como tal. Dentro de ese crecimiento, ese alto consumo y esa migración, entonces obviamente una mayor generación de residuos. Unas soluciones, entonces planificación, el desarrollo y la gestión, herramientas de sistema integrado de gestión de organización, que estimen la generación de estos residuos y la cobertura, que ubiquen los puntos de recolección, la ubicación de recipientes. Serían como una especie de mapas de ruteos que ahorita en una gráfica van a ver cuando se trazaron esos polígonos. El uso de todas las vías principales, así como de los senderos indígenas, o sea, que sean utilizados todos esos trayectos para hacer la recolección de los mismos. Obviamente la educación ambiental y ampliar el presupuesto, que es una de las novedades pues que tiene, digamos, o problemáticas que ahonda más en este proyecto como tal, de que se amplíe como tal ese presupuesto hacia el manejo a estos proyectos de residuos como tal, en este caso pues residuos ordinarios, porque inicialmente lo que se pretende es pues, de que se haga una recolección de la ruta de residuos donde más bien hay pocas posibilidades de que se pueda aprovechar como el material, va más enfocado a la generación y a cuánto irá a llegar a esos rellenos como tal, independiente si hay una clasificación desde la fuente o no. Bueno, en el marco de la modelación, entonces ellos implementan pues como polígonos para determinar las áreas. Aquí vemos como en la gráfica un pequeño polígono por donde están esas rutas o esas recolecciones que se harían. Esta imagen fue tomada pues, del artículo, donde se implementaría pues como las rutas de recolección con día de la semana y franja horaria, un mapa de ubicación de los recipientes y los centros de acopio temporal para los mismos. Son totalmente diferentes las dos cosas, porque uno es donde están, digamos, acopiados los residuos inicialmente como unos centros de transferencia, y otro es pues como donde están ubicados como los recipientes como tal. Bueno, dentro del análisis crítico que le realizo como el artículo, aunque es un pequeño artículo de 5 hojas, y la verdad fue pues un artículo más bien digamos muy somero sobre lo que hablaba sobre la modelación que ellos realizaron, puedo decir de que pues es buena iniciativa que hayan tomado ellos como tal a hacer este tipo de trabajo dentro de esta ciudad, digamos, pequeña, dentro de las demás, a comparación de las demás. Este tipo de sistemas pues obviamente le permite a la ciudadanía, digamos a la alcaldía o a la administración municipal conocer cuáles son sus generaciones de residuos. Obviamente siempre hay como un tema, y es que catalogan que todos esos sistemas o plataformas o de georreferenciación, de sistemas de información geográfica, estos modelos son altamente costosos, aparte del personal humano pues que debe estar capacitado para manejarlo, pero yo creo que se compensa posteriormente cuando ya se tengan los datos y cuando se puedan hacer o implementar los planes de acción para que esto mejore dentro del entorno, y que obviamente la calidad de vida mejore de los habitantes y obviamente menos impacto hacia el medio ambiente como tal y de los recursos. Es necesario pues que obviamente haya un compromiso no solamente del gobierno, sino también de la empresa privada si la hay, de las autoridades ambientales que existan dentro de esa ciudad. Si lo trasladamos o lo traemos hacia aquí, hacia Colombia, pues tenemos autoridades ambientales en los municipios,
dentro del archivo, dentro del documento y lo que traté de consultar en literatura, no encontré si ellos tenían más corporaciones de pronto ambientales como tenemos aquí, como las CAR, pero sí tienen pues como una base mínima de un gobierno local y de al menos de una empresa de aseo que hace pues como una recolección. De otra parte, pues los resultados contemplaron pues la ubicación, ya les decía ahorita anteriormente, de la ubicación de los recipientes, y lo que permitió reconocer o identificar cuál es la generación y en qué espacios se deben de realizar esos planes de acción, cuáles serían como esos espacios donde de pronto es mayor vulnerable o altamante de la generación de residuos. Como conclusiones finales, podemos decir pues que la herramienta como tal o el curso como tal de modelación permite realizar simulaciones, lo que permite a su vez la toma de decisión relacionada con el lineamiento de políticas ambientales, en la definición de objetivos y metas y en la evaluación de planes y programas o proyectos, que para en este caso en el manejo de residuos lo que permite preparar a un territorio de una unidad de los impactos y posibles soluciones a dicha problemática. Entonces este modelo permitió pues identificar y lograr unos planes de acción para que mejoren los espacios dentro de la ciudad. Las ciudades deben implementar modelos que mejoren los procesos de los sistemas de gestión ambiental, no solo en residuos, sino también en la calidad de aire, niveles de ruido, el caudal de las quebradas, entre otros, con el fin de posteriormente realizar las correcciones del caso. O sea, no enfocarlo solamente a residuos, incluso son mínimos. Yo pensaría que son mínimos los modelos que se han implementado ahorita en este momento. También existen otros modelos que son mucho más sofisticados o más conocidos, que son en el tema de la calidad del aire, en el nivel del ruido, en el caudal de las quebradas, de los ríos, de los mares como tal. Entonces el tema de residuos en la modelación ambiental, dentro de lo que encontré en literatura, pues yo creo que es mínimo o es bien poco, aunque es una temática muy conocida como tal con respecto a las demás temáticas como la calidad del aire, sin estigmatizar pues como los otros recursos o los otros componentes ambientales. Esas son pues como mis conclusiones como tal. Y aquí ya por último enmarco, pongo como tal la bibliografía del archivo o el documento que encontré en la página de Ciencia Direct, donde extraje pues como el artículo sobre el cual hice el trabajo. Muchas gracias a todos por su atención.